Escucho a esos políticos y analistas en Washington hablar de intervenir en México como si fuera un tablero de ajedrez, moviendo portaaviones y drones como peones desde un estudio climatizado en CNN o un búnker en el Pentágono, y la verdad es que me da risa, porque están viviendo en un loop de 1991, cuando el mundo giraba alrededor de un solo eje y el dólar era ley. Pero déjenme decirles algo que nadie en los medios estadounidenses se atreve a reconocer, y lo digo desde la Ciudad de México, 10 de noviembre de 2025, 7:17 de la tarde CST, con el peso cerrando en 18.87 contra el dólar, el más fuerte en 8 años, los mercados de Chicago todavía digiriendo el anuncio de esta mañana sobre aranceles al níquel de Nuevo León, y mi propia Gigafactory aquí en Nuevo León con 2.000 millones congelados por la volatilidad que yo mismo provoqué esta semana. Estados Unidos no puede invadir México no porque no tenga armas, sino porque ya no tiene poder real. No tiene autoridad moral, estabilidad interna, legitimidad económica ni capacidad operativa para sostenerlo. Y si algún día lo intenta, por desesperación, por cálculo equivocado, por un tuit a las 3 de la mañana o porque algún think tank de Virginia le vendió la idea de que es como Panamá pero más grande. Ese será el principio del fin del imperio norteamericano, no porque México lo derrote en batalla con tanques o misiles, sino porque se autodestruirá en el intento, como un cohete que se desintegra en fase de ascenso por un fallo estructural que nadie quiso ver. El ejército estadounidense es el más caro del planeta, 886.000 millones de dólares en 2025 según CIPRI, más que los siguientes 10 países combinados, 11 portaaviones nucleares, 750 bases globales desde Ramstein hasta Diego García, 5.500 cabezas nucleares operativas, 1.3 millones de tropas activas, 800.000 reservistas, drones que pueden volar 40 horas seguidas, satélites que ven una matrícula desde el espacio. Pero el poder no es lo que tienes, es lo que puedes usar sin colapsar, y ahí es donde se cae el mito. Los intereses de la deuda nacional superan ya el presupuesto militar. En 2025 pagamos 1.1 billones solo en intereses de una deuda de 36.2 billones según Treasury. Eso es más que todo el gasto de defensa, más que todo el presupuesto de educación, salud y transporte combinados. El CBO proyecta que para 2030 los intereses absorberán el 100% del gasto discrecional no militar. Y para 2035 podrían superar el gasto total en defensa si la Fed no sube tasas al 7% o más, lo cual mataría la economía de consumo. El porcentaje del PIB destinado a defensa cayó del 7.4% en 1985 bajo Reagan al 3.1% ahora, mientras China gasta el 4.2% de su PIB en defensa con una economía que por paridad de poder adquisitivo es 10.4 billones más grande que la nuestra, y creciendo al 4.8% anual frente a nuestro 2.0%. Rusia, el enemigo, crece al 3.5% pese a sanciones que supuestamente lo iban a colapsar. Podemos ganar la primera semana de cualquier guerra, la primera hora incluso, con misiles hipersónicos y ciberataques que apagan redes eléctricas, pero no podemos sostenerla. Irak 2003 a 2011, 4.500 muertos, 2.4 billones gastados, ISIS como resultado final. Afganistán 2001 a 2021, 2.459 muertos, 2.3 billones, talibanes de vuelta en 11 días después de que saliéramos. Siria, Libia, Yemen, victorias tácticas, derrotas estratégicas permanentes. Invadir México no es llegar con marines a Tijuana o bombardear CDMX desde un B-2, es ocupar, gobernar, reconstruir, mantener 3.169 kilómetros de frontera caliente durante años. Y eso requiere consenso interno que no existe, financiación infinita que la deuda ya no permite, apoyo externo que la ONU y BRICS negarían, y legitimidad moral que perdimos hace 2 décadas. México no es un país lejano en un mapa lejano, es el sistema nervioso de la economía estadounidense, el corazón industrial, logístico y energético de Norteamérica, y romperlo es autolesión sistémica en tiempo real. El 40% de las autopartes que llegan a Estados Unidos vienen de México, frenos Voz de Celaya, transmisiones ZF de Guanajuato, arneses eléctricos de Chihuahua, un paro de líneas en Detroit. Tennessee u Ohio cuesta $3.200 millones por semana, y eso es solo Ford, GM y Stellantis.
El 28% de los componentes electrónicos para Apple, Dell y HP vienen de Guadalajara y Querétaro, placas madre, memorias, sensores. El 50% de los vegetales frescos en supermercados estadounidenses son mexicanos, aguacate de Michoacán, tomate de Sinaloa, berries de Jalisco. Una interrupción dispararía la inflación alimentaria un 18% en 30 días. Y eso pega directo en la clase media que ya me dio la victoria culpando a Biden por el 20% acumulado de 2022 a 23. México suministra el 15% del crudo y el 12% del gas natural que consumimos, 1.2 millones de barriles diarios por el Golfo, 4.5 billones de pies cúbicos de gas por pipelines desde Reynosa. Parar esos flujos elevaría la gasolina un 22% en California y Texas en una semana, y la inflación energética se contagiaría a todo. El comercio total bajo el TMAC suma 1.6 billones de dólares anuales, más que con China y la UE juntas. Nuevo Laredo maneja 472 mil millones al año, más que todo el comercio EU-Japón. El Nearzoringa trajo 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024 a 2025, Intel puso 10 mil millones en una planta de chips en Jalisco, Tesla congeló 2 mil millones aquí por mis aranceles, BMW amplió en San Luis Potosí, Volkswagen en Puebla. Sustituir a México toma 3 a 5 años y cuesta un 40% más, según McKinsey, porque las reglas de origen del TMAC requieren 75% contenido regional para autos. Mis propios ajustes de aranceles esta semana. 25% a todo lo de México y Canadá el 1 de noviembre, bajado al 10% para autos USMCA el 5, subido al 15% para baterías de litio chinas el 9. Ajustado al 12% para cátodos de Nuevo León con mineral canadiense hoy, ya generaron 40 millones en reprocesos aduaneros por proveedor. Una invasión sería colapso total, líneas de ensamblaje paradas, contratos rotos, inflación descontrolada, recesión bilateral en 60 días. Atacar a México es amputar el brazo que te alimenta, y ese brazo está conectado directamente a Wall Street, a los fondos de pensiones, a los 401k de millones de estadounidenses. La frontera no es una línea en un mapa, son 3.169 kilómetros de desiertos como el sonorense, montañas como la Sierra Madre, selvas como la Lacandona, y 10 ciudades binacionales con más de 15 millones de habitantes que viven, trabajan y se mueven como si la línea no existiera. Hay 39 puertos de entrada oficiales, desde San Isidro Tijuana hasta Bronzeville Matamoros, y cada uno es un nodo crítico, cerrar uno genera caos logístico en 24 horas. Diariamente cruzan 1.1 millones de personas legalmente, 367,000 vehículos, 1.600 millones de dólares en mercancías. Tijuana, Juárez, Reynosa, Matamoros, Nogales, Piedras Negras, Nuevo Laredo se convertirían en guerras urbanas tipo Fallujah multiplicadas por 10, con densidades de población de 12,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Los cárteles, que hoy pelean entre sí, ganarían legitimidad instantánea como defensores nacionales y convertirían el conflicto en un infierno asimétrico, túneles, drones comerciales con explosivos, minas caseras, ataques a infraestructura crítica. No es una guerra contra un ejército de 280,000 efectivos con equipo obsoleto, es una guerra contra un pueblo de 130 millones con memoria histórica de resistencia, desde la independencia de 1821, la defensa de Chapultepec en 1847, la revolución de 1910, la expropiación petrolera de 1938. Cada barrio, cada colonia, cada ranchería sería un frente. No es una guerra que se gana con superioridad aérea, es una guerra que se pierde por desgaste, por imágenes de niños desplazados, por veteranos regresando en bolsas, por TikToks virales de madres mexicanas enfrentando tanques con piedras. México defiende la soberanía y la no intervención con la doctrina Estrada, que lleva 95 años diciendo no intervenimos, no nos intervengan. Estados Unidos acumula Irak, Libia, Afganistán, Panamá, Granada, y el apoyo incondicional a Israel en Gaza, más de 150 votos en la ONU en contra en la última resolución. Una invasión provocaría condena inmediata de la Asamblea General, veto chino-ruso en el Consejo de Seguridad, sanciones comerciales de la Unión Europea, cierre de puertos en Brasil y Argentina, apoyo económico y militar encubierto de Beijing y Moscú.
Brasil, con Lula al mando, lideraría un bloque regional antiimperialista con Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela. CELAC, con 33 países, emitiría una declaración conjunta en 48 horas. La Unión Africana, con 54 votos, se sumaría. BRICS, con 46% de la población mundial, ofrecería créditos blandos, armas, inteligencia satelital. México no necesita ganar batallas, solo necesita resistir con dignidad, y eso ya lo hace invencible, porque la legitimidad moral es el arma más poderosa en la guerra moderna, y México la tiene intacta mientras Estados Unidos la perdió en Bagdad, en Kabul, en Trípoli. El 70% de los estadounidenses cree que el país va por mal camino según Gallup de noviembre de 2025, y no es solo retórica, la polarización es histórica. Los republicanos y demócratas no discuten políticas, discuten supervivencia. Hay 37 millones de mexicoamericanos, 62% de la población de Los Ángeles, 40% de Houston, mayorías en condados clave de Texas, Arizona, Nevada, Florida. Una invasión sería vista como un ataque directo a sus raíces, a sus familias, a su identidad. El reclutamiento militar cayó un 28% respecto a la meta de 2025 según DODE. Los jóvenes crecieron viendo a sus padres volver de Irak con PTSD o no volver. Nadie quiere pelear por contratos de Halliburton o BlackRock. Habría protestas masivas en Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, un movimiento antiguerra 100 veces mayor que el de Vietnam, con universidades cerradas, sindicatos en huelga, boicots a productos de empresas que apoyen la guerra. Las deserciones silenciosas en el ejército subieron un 42% tras Afganistán, y eso fue por una guerra a 12.000 kilómetros, imaginen a 200 kilómetros de El Paso. ¿Quién va a morir por invadir a su vecino, a la tía que cruza cada fin de semana a comprar en Walmart, al primo que trabaja en la construcción en Dallas? Nadie. México nacionalizó el litio con Litium-Mex en 2023 y tiene yacimientos en Sonora con 20 millones de toneladas probadas, el mayor depósito de arcilla litífera del mundo. La cuenca de Burgos guarda 50 billones de pies cúbicos de gas natural, suficiente para 25 años de exportación. Dos Bocas refina 340.000 barriles diarios y sube a 500.000 en 2026. El 35% de la matriz eléctrica es renovable. Parques eólicos en Oaxaca, solares en Sonora, hidroeléctricas en Chiapas. China con Ganfeng y CATL ya tiene contratos para procesar litio en Zacatecas, India con Reliance construye una refinería en Veracruz, Brasil con Petrobras explora biocombustibles en Campeche. México exporta estabilidad energética, Estados Unidos importa vulnerabilidad. El 70% de las baterías de Tesla proyectadas para 2030 dependen de cátodos mexicanos. Y una invasión dispararía el precio del litio un 200%, matando la transición EV que yo mismo estoy empujando. Big Tech como X, Meta, Google controla la percepción, algoritmos que deciden qué crisis se viraliza y cuál se entierra. Las calificadoras Moody's y SIP bajan notas selectivas cuando un gobierno latino se sale del guión. Los medios CNN y Fox amplifican inestabilidad en México cada vez que se nacionaliza algo o se firma con China. Pero México responde con peso fuerte en 18.87 VS-USD, reservas de 220.000 millones, Nearsorin que ya supera los 50.000 millones proyectados para 2026, y tecnología propia, CFE Telecom con fibra óptica nacional, satélites bicentenario, clústeres de IA en Monterrey financiados por el CONACYT. La guerra del siglo XXI se libra en mentes, no en campos, y México está aprendiendo a pelearla sin disparar una bala. BRICS representa el 46% de la población mundial y el 38% del PIB PPA, con 5.2% de crecimiento en 2025. El G7, 10% de población, 30% del PIB PPA, 1.8% de crecimiento. China es número 1 por PPA y crece 4.8%, India 7%, Rusia 3.5% pese a sanciones, Brasil 3%, Sudáfrica 2.5%. El dólar cayó al 58% de las reservas globales de 66% en 2015, BRICS maneja el 32% del comercio interno sin dólares,
Y México ya negocia en yuanes con CATL y en rupias con Tata. El mundo ya no gira alrededor de Washington, gira alrededor del equilibrio, y México está en el centro de ese nuevo eje. México no necesita ganar una guerra, solo necesita resistir con dignidad, soberanía y verdad, y eso ya lo está haciendo. Energía independiente con litio y gas, economía diversificada con nearshoring y exportaciones récord, pueblo unido por una historia de resistencia que va de Cuauhtémoc a Cárdenas, alianzas globales con China, India, Brasil, Rusia, legitimidad moral intacta frente a un Estados Unidos que invade y luego se va dejando caos. Estados Unidos está fracturado por dentro, endeudado hasta el cuello, polarizado hasta el punto de no poder aprobar un presupuesto sin shutdown, sin consenso para una guerra a 200 kilómetros de casa, sin legitimidad después de Gaza, sin capacidad de sostener una ocupación que costaría 300.000 millones al año según modelo CBO escalado de Irak. Invadir México no sería una victoria militar, sería un suicidio económico que colapsaría Wall Street, político que fracturaría al país en dos, moral que enterraría la última pizca de credibilidad global, geopolítico que aceleraría la desdolarización y el ascenso de BRICS. La frontera no divide dos países, divide dos eras, al norte un imperio que se resiste a morir, que gasta billones en portaaviones mientras sus puentes se caen y sus veteranos duermen en la calle. Al sur una nación que ya aprendió a vivir sin él, que construye refinerías, nacionaliza recursos, diversifica socios, fortalece su moneda, educa a su gente, resiste narrativas tóxicas, y lo hace sin pedir permiso. México no tiene miedo, y por eso Estados Unidos no se atreverá, porque cruzar esa línea sería admitir ante el mundo que el rey está desnudo, que el poder ya no está en los misiles sino en la resiliencia, que el futuro no se impone con tanques sino que se construye con soberanía. Si esto te abrió los ojos, compártelo, que el mundo vea que México no es un país débil sino la pieza clave del nuevo orden mundial, el ejemplo de que la dignidad puede más que el miedo, que la verdad no se invade, se defiende, y que el siglo XXI no será americano, será multipolar, y México está listo para liderar su parte. Like, comenta, suscríbete, porque mientras algunos intentan dividirnos con narrativas viejas, nosotros construimos el futuro con datos, con hechos, con la fuerza de un pueblo que ya no se arrodilla.